Hola, bienvenidos a una clase más de Shareh Chesed Teilim y seguimos en el Mizmor Mem Vav, en el capítulo, en el Salmo 46 del Sefer Teilim. Este Mizmor, este capítulo habla de guerras grandes, de fenómenos naturales que vienen al mundo, que el pueblo de Israel no tiene que tener miedo. Nosotros, Hashem está con nosotros y no nos pasa nada. Hay diferentes explicaciones. El Radak, muchos mefarshim, Rashi, otros mefarshim explican que esto se refiere a la guerra de Gog y Magog, a la guerra, la última guerra al final de los días, la guerra de Gog y Magog, que van a venir a guerrear a Jerusalén, y a Akadosh Baruj Hu salva al pueblo de Israel. Pero otros, el Malvin, explica que esto se refiere en general a fenómenos naturales, a guerras que el pueblo de Israel no tiene que tener miedo de ellas. El Malvin dice que había en tiempos de David Amelech, el rey en Siria, al norte de Eretz Israel, estaba preparando una guerra grande en contra del pueblo de Israel. Preparó, alistó todo su ejército, y en eso Akadosh Baruj Hu trajo unos ríos, se desbordaron y destruyeron, corrieron corrientes torrentosas de agua y destruyeron todo el ejército del rey de Siria, y el pueblo de Israel se salvó de la guerra. Estaban felices que salven de la guerra, pero tenían miedo que esas corrientes tremendas de agua iban a entraron a Eretz Israel, iban a entrar y iban a destruir Eretz Israel, como suele ser muchas veces cuando se desborda un río a donde corre. Se va haciendo cada vez más fuerte, se lleva todavía la basura y se lleva las casas que encuentra a los alrededores, y luego no puede llegar a destruir. Entonces tenían mucho miedo. Entonces pidieron tefilá y Hashem los escuchó, y esa agua que venía, en vez de que se convierta en una destrucción en Eretz Israel, al contrario, todavía llegó el agua y se llenaron los depósitos de agua, regaron los campos, todavía le hizo bien a la tierra de Israel. Y dice así: Lamnatseach livne Korach al alamot shir. Lamnatseach, para el director sinfónico Livne Korach, un mizmor de Bene Korach, al alamot shir, sobre alamot, una canción. Alamot es un instrumento musical. O sea que esta canción se cantaba con este instrumento musical que se llama alamot. Elohim lanu Mahase Vaoz. Dice: Hashem es para nosotros Mahase, un resguardo, Vaoz, y es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Ezra Betzarot Nimtza Meod. Ezra Betzarot, Hashem es para nosotros la ayuda, lo aleno en Tzarot, en penurias, en problemas, en sufrimientos, en desgracias. Nimtza Meod. Hashem está muy, Nimtza Meod, está muy cercano a nosotros. Al Ken lo nirá Behamir Aretz. Por eso no tememos, no nos da miedo Behamir Aretz. Cuando hay cambios en la tierra. Al Ken lo nirá Behamir Aretz. Cuando hay cambios en la tierra, cuando pasen cosas, cuando hay, por ejemplo, cuando hay temblores, cuando hay terremotos, cuando hay tsunamis, no tenemos que tener miedo. Ubemot harim belev yamim, y cuando caen las montañas, belev yamim, en el corazón de los mares, hay un temblor tremendo, que caen montañas al mar. Dice: Yehemu yechmeru memav. Yehemu, se conmovieron, yechmeru memav, se fueron apilando las aguas, y se hizo las aguas se crecieron y crecieron las aguas. Irashu harim begavato sela. Irashu harim, dice, se estremecen las montañas. Es una manera de decir, hasta las montañas le da miedo de estas corrientes de aguas que vienen begavato sela, con el orgullo que viene este río, estas aguas fuertes. Pero Nahar Pelagav, al final, Nahar,
el río Pelagav Yesamehu Ir. Al final sus corrientes Yesamehu Ir Elohim van a alegrar a la ciudad de Hashem, que es Jerusalén. Al final llegaron las aguas, pero no destruyeron Jerusalén, sino al contrario. Regaron los campos, llenaron los depósitos de agua. Yesamehu Ir Elohim, Kedosh Mishkene Elion. Lo más Kadosh, la ciudad de Jerusalén es lo más Kadosh. Quiere decir, todo Eretz Israel es Kadosh, es donde Kadosh Baruj Hu, Ene Hashem Elokeja va, donde los ojos de Hashem están ahí mirando, supervisando, pero que todo Eretz Israel es Mishkene Elion, el lugar donde mora, donde habita Kadosh Baruj Hu. Pero lo más Kadosh es Jerusalén, que es Kedosh Mishkene Elion, lo más Kadosh, lo más sagrado de Mishkene Elion. Dice, Elohim Bekirba, Hashem está dentro de ella, Baltimot. Por eso no se va a desplomar, no se va a caer. Yazrea Elohim Lifnot Boker, la va a ayudar a la ciudad Hashem, Lifnot Boker, apenas es la mañana, que fue cuando se pararon en la mañana y vieron cómo Hashem los salvó. Hamu Goim Matum Amlachot, dice, los pueblos, se conmovieron los pueblos con esa destrucción tremenda que hubo. Matum Amlachot, se desplomaron reinos. Natam Bekolot Tamug Aretz, Hashem dio con su voz, o sea, con su palabra de Hashem, fue fuerte. Tamug Aretz, se deshizo toda la tierra. Pero para nosotros, Adonai Tsevaot Imanu, Hashem, el Dios de los ejércitos, Imanu, está con nosotros. Misgav Lanu, Elohei Yaakov Sela, es Misgav, es protección para nosotros. Elohei Yaakov, el Dios del pueblo de Jacob, del pueblo de Israel, Sela para siempre. Explica el Malbim que es Hashem Tzevakot, Imanu, Hashem, el Dios de los ejércitos, Imanu está con nosotros. Dice el Malbim que se refiere a los ejércitos de Hashem, que son las fuerzas de la naturaleza. Las fuerzas de la naturaleza son los ejércitos de Hashem cuando quiere mandar castigos, quiere mandar desgracias, quiere mandar advertencias. Manda su ejército, que son la naturaleza, los fenómenos naturales. Pero dice Hashem Tzevakot Imanu, Hashem Hamoshel al Tzevaot Ele. Hashem es el que gobierna estos ejércitos, la naturaleza, Hashem la gobierna. Vejel Hashete Veagalim Shem Shluche Hashem. Entonces dice, Veu Imanu, Hashem está con nosotros, entonces, ¿por qué vamos a tener miedo? Lehu Hazú. Entonces ahora dice el Meshorer, el escritor, le dice al pueblo, Lehu Hazú Mif'alot Adonai. Vayan a ver las obras, salgan y vean las obras de Hashem. Miren lo que Hashem hizo. Asher Sam Shamot Ba'aretz, que hizo Shamot, desolaciones en la tierra. Pueblos quedaron desolados de esa destrucción. Y aquí, y a su pueblo, Hashem lo cuidó. Mashbit Milhamot Adketzea Aretz. Hashem cesa Milhamot, guerras. Adketzea Aretz, hasta el fondo, hasta la esquina, hasta los puntos, hasta lo más lejos de la tierra. O sea, Hashem hizo que no haya guerras desde lo más lejos, que no vengan a guerrear a Jerusalén. Keshet Yeshaber, el Keshet, el arco, los arcos va a romper. Vekitzetz Hanit, y va a deshacer la lanza. Agalot Isrof Baesh, y las carretas con las que venían a guerrear las va a quemar con fuego. Y por eso le dice a los pueblos, Harpú, ya dejen de venir a guerrear con el pueblo de Israel. Harpú, ya déjenlo. Ud'u Ki Anoji Elohim, sepan que yo soy Hashem, dice Hashem. Ya no vengan a guerrear más en contra del pueblo de Israel. Tienen que saber que yo soy Elohim, yo soy Hashem, el Todopoderoso. Arum Bagoim, Arum es de Ram, soy elevado. Arum Bagoim, soy el más elevado en todos los pueblos. Y aunque ustedes digan, si es elevado está en el cielo, Arum Ba'aretz, soy elevado aquí en la tierra y manejo las cosas. Y termina otra vez y dice, Adonai Tzevaot Imanu, Misgav Lanu Elohe Yaakov Sela. Hashem Tzevakot, Hashem el Dios de los ejércitos, Imanu está con nosotros. Misgav Lanu es nuestra protección. Elohe Yaakov Sela, el Dios de Jacob, del pueblo de Israel, del pueblo de Jacob, Sela para siempre. El Malbim, el Radak, y el Rashi, como les dije, explican este Mizmor, este capítulo que se refiere a las guerras de Gog y Magog, cuando van a venir a guerrear en contra de Jerusalén. Va a ser guerras grandes, guerras fuertes, y por eso dice que al que lo nirá no vamos a temer cuando haya cambios en la tierra, cuando caigan montañas en el corazón del mar, que es un mashal, alude,
según esta explicación, alude a los grandes imperios, a los grandes reinos, a los grandes países, poderosos ejércitos que van a caer como una montaña que cae al mar, que hace mucho ruido. Y Emuyech dice, Nahar Pelagav, y al final, mientras ellos van a estar haciendo sus guerras y van a perder sus guerras, Nahar Pelagav y Samehur Elohim, dice la Gemara, cuando dice el Naví, cuando venga el Mashiach va a salir un río de Kodesh a Kodashim, de agua pura, va a purificar, va a limpiar todas las aguas, y a eso se refiere Nahar Pelagav y Samehu Ir Elohim, que los canales del río van a alegrar la ciudad de Hashem, que es Jerusalén, etcétera. Y sobre eso dice, Lehu Hazom Mifalot Mashbit Milchamot Ad Kitzar, va a cesar las guerras, porque esa va a ser ya la última guerra, ya no va a haber más guerras después. Esa es la explicación de Rashi y el Radak. Que lo veamos pronto, la llegada del Mashiach Tzidkenu, Bimera Amenu. Amén. Hasta luego.